Hola, soy Brandon Soto y hoy voy a realizar el ejercicio número 2 de la prueba final de precálculo. Según el enunciado dice que una barra de chocolate tiene unas dimensiones de 10 centímetros de largo, 8 centímetros de ancho y 3 centímetros de grueso, y que por un asunto de costos entre la disminución de la capacidad de la compra de los clientes, la empresa decide disminuir en un 25% el tamaño de la barra de chocolate, y que esto puede lograrse manteniendo el grueso del chocolate pero reduciendo el largo y el ancho en la misma cantidad. Y la pregunta sería que cuáles deben ser las dimensiones de la nueva barra de chocolate. Aquí tenemos esta figura que simularía ser nuestra barra de chocolate. Dice que tenemos 10 centímetros aquí, 8 centímetros aquí y 3 centímetros. Al 10 le agregamos menos x, que sería la cantidad que ocupamos disminuir. Al 8 exactamente lo mismo. El 3 no, porque el 3 es una cantidad que se va a mantener. Vamos a buscar el volumen total actual de la barra de chocolate, que sería 10 por 8 por 3, que sería igual a 240. 240 lo vamos a dividir en 4, ya que buscamos que la barra se disminuya en un 25%, y eso sería igual a 60. Ahora vamos a pasar a buscar x, así que 10 menos x y 8 menos x por 3 igual a 60. 10 por 8 sería igual a 80, 10 por menos x sería igual a menos 10x, menos x por 8 sería igual a menos 8x, y menos x por menos x sería igual a x2 por 3 igual a 60. Ahora vamos a bajar acumulando. X2 menos 18, que sería menos 10x menos 8x sería igual a menos 18 más 80. Pasamos el 3 a este lado del igual, ya que ocupamos despejarlo, y lo pasamos a dividir. 60 dividido en 3 quedaría igual a 20. Ahora podemos pasar este 20 al otro lado del igual para que esto quede en 0. Y 80 menos 20 sería igual a 60 y igual a 0. Entonces ahora vamos a buscar con esta fórmula que nos da dos resultados, pero vamos a ver menos 18, que sería igual poner 18 solo, más menos raíz de menos 18 a la 2, menos 4 por 1 por 60 y sobre 2 por 1. Luego vemos que esto nos da dos resultados. Un resultado es 9 más raíz de 21, que sería igual a 13.5, y otro resultado que sería 9 menos 21 y aproximadamente 4.4. Vamos a usar el 4.4 para restar al 8 menos x y al 10 menos x. Entonces nuestro x va a ser 4.4. Dice que 10 menos 4.4 sería igual a 5.6, y 8 menos 4.4 sería igual a 3.6. Esto dándonos unas medidas nuevas del chocolate, que serían de 5.6 centímetros de largo y 3.6 centímetros de ancho, y el 3 de grueso que se tenía que mantener. Mi nombre es Nelson Murillo, estudiante de Administración de Negocios, y el ejercicio que efectuaré a continuación es el número 5 del trabajo final de precálculo. Ok, primero vamos a leer el problema. Dice que dibuje a mano la gráfica de la función cuadrática con las siguientes características. La parábola corta el eje de las x en menos 2 y en menos 10, y que el valor máximo es en 10, y nos están pidiendo que obtengamos la fórmula de la función cuadrática. Entonces para esto primero vamos a hacerlo a dibujar la gráfica. Entonces marcamos aquí menos 2, menos 10, y nos están diciendo que el punto máximo es en 10. Entonces por ende aquí sería el vértice, y el otro punto del vértice por lógica sería menos 6. Entonces ya tenemos vértice y los puntos. Sabiendo esto, podremos resolver esta fórmula, que es para sacar la función cuadrática. Para resolver la fórmula, lo que tenemos que hacer es sustituir estos valores. La a, primero habría que averiguar la a para poder identificar cuál sería la fórmula de la función cuadrática. Para eso habría que despejarla. Entonces lo que hacemos es sustituir valores de esta forma. Cuando tenemos el a y queremos despejarla, se queda igual. Agarramos menos 2 más 6, que sería el h que tenemos. Menos 6 es h y 10 es k. Esto elevado a la 2 más 10. E igualamos a 0. En este caso, como solo tenemos puntos en x, no tenemos y, entonces e igual a 0. Entonces aquí quedaría, resolvemos este paréntesis, quedaría a 16 más 10. Entonces el siguiente paso sería
pasar el menos al más 10 a menos 10 igual a 16 y lo pasamos a dividir, ya que está multiplicando a 16, vamos a pasar a dividir al 16, entonces quedaría menos 10 16 avos igual a, y esto lo simplificamos y quedaría menos 5 octavos. Ahora sí, sabiendo el valor de A, podemos sacar la fórmula de la gráfica. Nada más lo que tenemos que hacer es sustituir como ya lo habíamos hecho, y en este caso vamos a aplicar la primera fórmula notable, que quedaría x2 más 12x más 36, esto más 10, y ahora sigue menos 5 octavos, va a multiplicar todo lo que está entre paréntesis y quedaría menos 5 octavos x2 menos 15 sobre 2x menos 25 medios. Podemos observar que nuestra A es menos 5 octavos. Eso quiere decir que esto va a ser cóncavo hacia abajo. Quedaría así. Así quedaría. Y esta sería la fórmula. Hola, yo soy Andy Mesen Rojas. Yo voy a resolver el problema número 8. Para las industrias de gran consumo de gas, la empresa Z-Gas establece los precios de la siguiente manera. Se cobra un cargo por el servicio mensual constante de $50. Luego se cobra por unidad térmica, las cuales las primeras 40 unidades son $2, para las siguientes 60 son $4 y al final para más de 100 son $6 por unidad térmica. Construye una función que relaciona el pago mensual C por X unidades térmicas de gas. Decimos que C de X es igual a 50 más 2X si X es menor o igual a 40. 50 más 4X si 40 es menor a X, pero X es menor o igual a 100. Y 50 más 6X si X es mayor a 100. B. ¿Cuál es el cargo por consumir 60 unidades térmicas de gas? C de X es igual a 50 más 4X, que es decir que C 60 es igual a 50 más 4 por 60. Eso nos da un total de 290. La respuesta sería: el cargo de consumir 60 unidades térmicas es de $290. Continuamos con el C. ¿Cuál es el cargo por usar 200 unidades térmicas de gas en un mes? Decimos que C de X es igual a 50 más 6X, es decir, C200 es 50 más 6 por 200, que eso nos da un total de 1250. La respuesta sería: el cargo por usar 200 unidades térmicas es de $1250. D. Grafique la función. Ok, aquí podemos ver cómo va, entre más cantidad de unidades aumenta su precio. Podemos ver que de 0 es 50 y ya 200 es 1250. Mi nombre es Emilio Espinosa Zúñiga, del grupo número 3 del trabajo final de precálculo. Para mi exposición daremos resolución al problema número 10. Para ello, leeré el enunciado, lo entenderé y lo comprenderé. Vamos a realizar el planteo, explicar paso a paso el desarrollo y por último dar respuesta completa del problema. Empezando con el enunciado, dice que según los datos de la CEPAL, la producción de banano y plátano en Guatemala en el año 1980 fue de 1.240 contenedores y a partir de esa fecha el crecimiento de la producción es lineal. En 1990, es decir, 10 años después, la producción fue de 1.600 contenedores. Para ello nos piden tres problemas a dar solución. La parte A nos pide que escriba una fórmula que exprese la producción que acabamos de leer, según el enunciado. La parte B nos pide que cuántos contenedores se van a producir en el año 1999. Y por último, la parte C nos pide que el año en que se alcance 2.000 contenedores. Empezando con la parte A, tenemos que ocupamos crear una fórmula que exprese la producción que vimos en el enunciado. La función se da a partir de que el año 1980 se cuenta como año 0 y el año 1990 se cuenta como año 10. Por lo tanto, para poder llegar a crear la fórmula que exprese esa producción, ocupamos los datos de una pendiente, o sea, averiguar la pendiente. Para ello, se crea una pequeña gráfica en la que se sustituyen los datos que tenemos, siendo X la cantidad en años y siendo Y cantidad de contenedores. Por lo tanto, el X1 se atribuye a 1980, que sería el año 0. El X2 se atribuye a 10 porque serían los 10 años transcurridos, es decir, 1990. Y1 serían los contenedores creados o producidos
en 1980, año 0, y 1600 sería Y2, que sería la producción final que se dio en los 10 años transcurridos, es decir, 1990. Para ello, una vez que tenemos los datos, sustituimos la fórmula y procedemos a hacer las respectivas restas. Una vez que la hacemos, procedemos a la respectiva división para calcular la pendiente, y una vez que la tenemos, podemos crear la fórmula que nos permita expresar la producción. Para ello vamos a desplegar los datos. Ahí vamos lo que es B, que sería 1240, y la respuesta en total entonces vendría siendo que la fórmula que expresa la producción de CX sería CX es igual a 36 por el tiempo más 1240, que X sería el tiempo. Para la parte B tenemos que nos piden que cuántos contenedores se van a producir en 1999. Comenzando con el paso número 1, entonces lo que hacemos es que la fórmula que ya habíamos creado para la producción sustituimos los valores. Entonces tenemos que 1999 son los años que han transcurrido. A 1999 le quitamos 1980 y tenemos un total de 19 años que han transcurrido. Por lo tanto, X se sustituye por un 19 y se emplea la fórmula. La 36 lo multiplicamos por 19 más 1240 nos va a dar el resultado de 1924. Por lo tanto, en el año 1999 se van a producir 1924 contenedores. Para la parte C nos pide, es el caso contrario a la parte B, que más bien es averiguar el año que la producción alcanza 2000 contenedores. Entonces, igual, empezando en orden, tenemos que sustituir lo que sería la fórmula que ya tenemos por los valores que nos dan. En este caso, Y pasa a tener valor porque serían los contenedores, que sean 2000 contenedores. Se despeja la fórmula, en la cual se pasa a restar, que a 2000 le resta 1240, nos da un total de 760, lo dividimos entre 36, que también se despeja, que pasa a dividir, y por lo tanto esa división nos da como resultado 21.1. Ese 21.1 representa los años, por lo tanto han transcurrido 21 años, o los años que se espera que se transcurran son 21. A 1980 le sumamos 21 para que nos dé un total de 2001. Es decir, que la respuesta sería que en el año en el 2001 se espera tener 2000 contenedores. Mi nombre es Kisha López y soy de la carrera de Ingeniería Biomédica. Voy a estar presentando el ejercicio número 13, que dice: cuando el ingeniero Pérez obtuvo su empleo en 1985, recién graduado de ingeniero, le ofrecieron un salario de $14,000. En todo ese tiempo le ofrecieron un aumento anual del X%. Este año de 2000, es decir, después de 15 años, su salario alcanzó $25,213.21. Dice la pregunta A: escribe una fórmula que permita calcular el salario anual del ingeniero Pérez en función del número de años laborados. Entonces, primero vamos a pasar con la fórmula, que será el salario final igual al salario inicial, y entre paréntesis vamos a poner 1 más I y la X, que son los años. La I es el porcentaje anual que se le da cada año. Dice la pregunta B: calcule el aumento anual en X que le dieron al ingeniero Pérez. Entonces vamos a poner la fórmula sustituyendo los datos. Aquí se ve donde está el salario final, que son 25,213.21, el salario inicial, que es 14,000. Ponemos entre paréntesis el 1 más la I, que no es la que no conocemos, que es el aumento en X, y 15, que son los años que han pasado, que estamos en el 2000. Entonces, vamos a despejar la fórmula, pasamos el 14,000 a dividir al otro lado, porque aquí está multiplicando. Como aquí el 15 está elevando, entonces para despejarlo vamos a pasar al otro lado en raíz. Aquí entonces la fracción queda en raíz de 15, y luego, como el 1 está sumando, pasa al otro lado a restar. Esto lo ponemos en la calculadora y nos va a dar 0,04. Entonces es el aumento anual en X. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es el salario del ingeniero Pérez en 1998? Entonces vamos a poner la fórmula de esta manera:
No sabemos el salario final del ingeniero Pérez 13 años después, que el año inicial es 1985 y nos preguntan de 1998. Entonces son 13 años. Entonces no conocemos el salario final, entonces ponemos la fórmula como aquí, el salario inicial, 1 más el aumento en X y los 13 años. Resolvemos normal en la calculadora. Bueno, aquí yo lo que hice fue la suma de 1 más el aumento en X, pero pueden ponerlo una vez en la calculadora y esto les va a dar 23.311.03. La siguiente pregunta dice, ¿en qué año el salario del ingeniero Pérez fue de 30.675.72? Ahora la fórmula va a ser un poco más diferente. La fórmula va a ser así. El salario final, que es la que ya nos acaban de dar, el salario inicial, que es 14.000, 1 más el aumento en X igual que las otras, y ¿cuál es la incógnita? Los años. Entonces ponemos una X aquí. Para eso primero vamos a pasar el salario inicial, que es 14.000, a dividir, porque aquí está multiplicando. Seguidamente vamos a poner logaritmos, porque aquí no podemos elevarlo a la X, entonces vamos a utilizar los logaritmos. Aquí ponemos tanto logaritmo de este lado como de este. Los logaritmos de esta fracción y la X la pasamos al otro lado del logaritmo y ponemos logaritmo de 1.04 que era la suma de 0.04 más 1. Luego pasamos este logaritmo de aquí que está multiplicando la X a dividir al otro lado y la ponemos en la calculadora. Eso nos va a dar 19.99, que si lo redondeamos da 20. Eso significa que el salario del ingeniero Pérez fue 20 años después, que eso sería en 2005. Muchas gracias.